Hola alumnos, debido a la situación actual la cual estamos viviendo, ya que algunos no pueden conectarse por videollamada, vamos a trabajar de la siguiente modalidad. Voy a grabar un video explicando el tema de la clase, para que ustedes puedan contestar las actividades que se les enviarán. Muy bien, el primer tema del cual vamos a hablar hoy es de matemáticas y se llama cuerpos geométricos. Muy bien, para empezar a hablar del tema primero tenemos que tener muy en claro lo que es un cuerpo geométrico. Bueno, un cuerpo geométrico es una figura geométrica de 3 dimensiones, las cuales son largo, ancho y alto, que ocupan un lugar en el espacio y las cuales podemos ver representadas con diferentes objetos, como lo puede ser esta caja. Los cuerpos geométricos más comunes son la esfera, los prismas, el cubo, las pirámides, los cilindros y los conos. Muy bien, ahora que ya sabemos lo que es un cuerpo geométrico, vamos a ver qué partes lo conforman. La primera parte de los cuerpos geométricos son las caras. Estas son superficies planas que limitan al cuerpo geométrico. Estas superficies planas son figuras geométricas. La siguiente parte de los cuerpos geométricos son las aristas, que son esas líneas que se forman al unirse dos caras de la figura. Y la última parte que conforma los cuerpos geométricos son los vértices, que son esas líneas que se forman al unirse las dos aristas, dos o más. Muy bien, en este ejemplo podemos ver las partes de los cuerpos geométricos. Ok, lo siguiente que vamos a hacer va a ser localizar diferentes cuerpos geométricos en nuestro entorno. Para ello vamos a realizar la siguiente actividad. En la primera de estas 6 imágenes podemos ver una pelota. Lo que tenemos que hacer nosotros es escribir en la parte de abajo a qué cuerpo geométrico pertenece. En este caso es una esfera. En la segunda imagen podemos ver una lata, que si prestamos atención nos podemos dar cuenta que el cuerpo geométrico al que pertenece es a un cilindro. La tercera imagen que vemos ahí es una caja, y si prestamos también atención nos damos cuenta que esta caja tiene forma de cubo. La siguiente imagen es una barra de pegamento, y podemos ver que tiene una forma cilíndrica. Y por último podemos ver en estas dos últimas imágenes una pirámide y un cono. En la siguiente imagen podemos ver un dado que se representa con la figura geométrica de un cubo. Después vemos un bote de pintura que tiene una forma cilíndrica. También podemos ver un gorro de cumpleaños, el cual si observamos con atención podemos notar que este tiene una forma de cono. Abajo del dado vemos una casa de campaña. Esta casa de campaña, si nos fijamos con atención, podemos notar que tiene una forma de pirámide. También vemos una taza, que esta taza tiene una forma cilíndrica. Muy bien, como última actividad para este tema, lo que vamos a hacer es unir los objetos con los cuerpos geométricos a los que pertenezcan. Por ejemplo, unir el cono, el ladrillo, el pastel, el planeta, la caja de regalos y la casa de campaña con los cuerpos geométricos a los que estos pertenezcan. Ok, esto es todo en la clase de matemáticas, ahora sigue la clase de español. El tema de español el cual vamos a ver hoy es el de una invitación a la lectura. Para este tema vamos a leer un cuento, pero primero debemos tener muy en claro lo que es un cuento. Un cuento es un relato corto, con pocos personajes, que puede estar relacionado con hechos reales o ficticios. Los cuentos cuentan con 3 partes. La primera parte del cuento es el inicio, que es donde comienza la historia. Allí también se presentan los personajes y la situación que desencadenará la trama del cuento. La siguiente parte es el nudo. Esta es la parte central del cuento, donde se plantea el conflicto de la historia y los personajes llevan a cabo situaciones inesperadas. La última parte es el desenlace, que esta es el cierre del cuento.
En esta parte se termina la historia y los personajes terminan aprendiendo de sus aventuras. Una vez vistas las partes del cuento, vamos a continuar leyendo la siguiente lectura. El cuento se llama Paco el Chato. Había una vez en un rancho conocido como Siete Vacas, un niño que se llamaba Paco el Chato. Vivía ahí desde su nacimiento. Al cumplir 6 años, Paco debía de entrar a la escuela. Para eso, su papá don Pancho lo llevó a la ciudad, donde vivía su abuelita. Entonces su abuelita lo llevó a la escuela. Paco era muy pequeño, así que al llegar a la escuela, el primer día de clase su abuelita le dijo: «A la hora de salida me esperas en la puerta». Paco, muy emocionado, entró a la escuela. Allí llegó a primer grado, grupo A. Uno por uno se presentaron hasta que le tocó a Paco. Muy emocionado dijo: «Me llamo Paco el Chato, vengo del rancho Siete Vacas». Paco tuvo un excelente día de clases, pero no un buen día por la ciudad, porque a la hora de la salida estuvo esperando. Paco esperó. Un rato después empezó a caminar y se perdió. Cuando su abuelita llegó, Paco ya no estaba. Mientras que Paco se asustó porque se perdió y se puso a llorar. Un policía lo oyó y fue a su llanto. Le preguntó su dirección. Paco no sabía su dirección. El policía pensó: caso muy grave. Así que lo llevó a la estación de radio para que avisaran que allí estaba. La abuelita de Paco oyó el aviso y fue a buscarlo. Al encontrarlo le preguntó por qué no esperó. Paco dijo: «Es que teníamos clases cuando nos dijeron que ya nos podíamos ir». Su abuelita comprendió que habían salido antes y se lo explicó. Paco prometió aprender su dirección y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Al terminar de leer esta lectura, vamos a realizar un dibujo de lo que más te llamó la atención en este cuento. Muy bien, ahora vamos a contestar las siguientes preguntas. La primera dice: ¿cómo se llamaba el rancho donde vivía Paco? Y la respuesta es Rancho Siete Vacas. La siguiente pregunta nos dice: ¿en qué grado estudia Paco? Y la respuesta es en primer grado. La tercera pregunta dice: ¿dónde vive la abuela de Paco? Y la respuesta es en la ciudad. La cuarta pregunta dice: ¿quién lo iba a recoger saliendo de la escuela? Y la respuesta es su abuelita. La siguiente pregunta nos dice: ¿qué le pasó a Paco al salir de la escuela? Y la respuesta es que se perdió. Y la última pregunta: deben anotar en su cuaderno por qué es importante saber la dirección de nuestras casas. En la siguiente actividad deberemos leer las oraciones y anotar en el renglón la palabra que mejor se adecue a ellas. La primera oración dice: en medio de la noche la princesa despertó y para llamar la atención a su hada madrina gritó: «Ven, hada» o «venada». La segunda oración dice: el patio está muy limpio porque la señora está barriendo o está barriendo. La tercera oración dice: el lado o helado más bonito de la escuela es donde están los árboles. La cuarta oración dice: todas las personas pueden mejorar su vida o su vida. Y para la última oración tenemos dos opciones: a la señora perezosa o a la señora perezosa le gusta dormir todo el día porque es muy perezosa o perezosa. Y bueno, alumnos, eso sería todo por la clase del día de hoy. Espero que se encuentren muy bien, síganse cuidando y tomando las medidas necesarias para evitar contagiarse. Nos vemos en la siguiente clase. Adiós.